Una vez más, otro negocio millonario que queda en absoluta decadencia. 12 millones de dólares perdidos, con un coste por noche de $300 la villa y sus últimas reseñas siendo todas excelentes. ¿Por qué abandonar un lugar así? En este reportaje vamos a terminar de explorar este enorme complejo, donde una vez estas casas que ahora están cubiertas de moho y vegetación, tenían cascadas y piscinas de aguas cristalinas. Vamos a averiguar el porqué de este abandono y voy a descubrir una aislada estancia donde hicieron un ritual para llamar al peor de los males. Acerco el brazo, pero yo ahí no me meto. Y si aún todo esto no fuera suficiente, descubrimos que un hombre nos estuvo vigilando durante gran parte de la exploración. Vale, una vez grabados los planos de dron, que estaba ahí la escultura del altar, que qué bestialidad, fijaos lo que he encontrado aquí. Es una especie de banco de piedra, pero es que mirad qué chulada los grabados que tiene. Es muy estilo vietnamita todo, muy de selva, de película de Indiana Jones. ¡Qué locura! Fijaos ahí la piscina. Vale, vamos a continuar, a ver si tenemos suerte y podemos acceder al barecillo de la piscina, porque he visto que hay botellas. Ahí, ¿veis? Tiene como botellas puestas y todo, o sea que es que está bastante intacto. Pero claro, estas serán... ¿Eh? Sí, aquí hay escaleras. Pero claro, así están las escaleras. Si no, oye, que voy en chanclas, a mí no me importa mojarme, ¿eh? A ver, que tampoco tiene mucho, la verdad. Es lo que se ve desde aquí. La nevera ahí y las botellas, que diría que están llenas de agua. De la lluvia seguramente. Y ha llovido tanto estos días que me estoy fijando que está por encima del nivel. ¿Veis la marca de...? O sea, está como muy... está al borde, rebosando. Y no creo que esto fuera así porque tendría unos bancos para sentarse y no estar tan desbordante el agua, por ejemplo, aquí en la orilla. O sea, esto es debido a la lluvia. Con 20. Esa es la profundidad que habría por aquí. Me acaba de picar un mosquito bien gordo. Me están acribillando. Vale, un momento, por favor. Para estos momentos, el 7-Eleven al rescate. Me ha hecho daño y todo, ¿eh? El aguijonazo. ¡Buah! Locura lo de los mosquitos. ¡Buah! Mirad, en esta zona de la piscina, lo que ha pasado aquí es el tema de los huracanes y tifones que se dan, pues se llevan dando todos los años, pero supongo que habrá sido uno de los más fuertes. Buscaré noticias sobre ello, porque tiene hasta los cristales reventados, como estáis viendo. Y aquí estaban las tumbonas. Yo creo que entre esto, lo que pasó con el COVID, etcétera, hicieron que no volviesen a abrir. Pero una lástima porque bien bonito era todo este complejo. Y este era el sistema de la cascada, que tiene acceso... Ah, es verdad. Pensaba que era para que entraran los técnicos y eso, pero es verdad que son los baños. Hay que tener cuidado por aquí, que es un sitio húmedo. No nos salga un crocodile. Crocodile. Ya. Jolín. Es que es muy selvático todo. Mirad, aquí otro de los cestos. Y aquí igual, con un cestito que tendría ahí amenities también para la gente que entraba en los baños. Y aquí otra zona de tumbonas completamente devastada, destruida por algún vendaval. Es que tiene más pinta de huracán. Me recuerda esto a la zona de Tampa, que estuve allí en Estados Unidos, que estaba todo también destruido por el huracán. Pues esto es súper parecido. ¡Hola, mirad! Esta sí que es la zona de técnicos de la cascada. A ver, ¿qué veis por ahí? Ah, mirad, el sistema de bombeo con todos los botones ahí. Supongo que tendría también iluminación y de todo. Vale, y yo me voy a ir por aquí, que acabo de ver que tengo... A ver, que no... Tengo que pasar por aquí. ¡Wow! Mirad dónde estoy. En el centro. Madre mía, que esto, como me caiga... Bueno, a ver, es una piscina. De 1,2 metros. Que no haya coco... Oye, a ver si va a salir un cocodrilo. Oye, cállate, me voy a ir. No, a ver si va a haber de verdad algo, ¿eh? Me voy.
Cocodrilos por esta zona hay en granjas, que tristemente son utilizados de atracción, pero el peligro tiene otro nombre: pitón reticulada. La pitón reticulada es una de las serpientes que puede atacar a humanos y, de hecho, es la única especie de la que existen pruebas fotográficas y en vídeo, donde se han encontrado cuerpos de personas dentro de ellas. Puede pesar más de 100 kilos y es una excelente nadadora, pudiendo permanecer sumergida bajo el agua durante largos periodos de tiempo mientras caza, ya que vive en hábitats cercanos, donde hay agua, como en bosques, zonas de pantanos y lagos. ¿Os estáis dando cuenta de esto? El entorno que me rodeaba en ese instante sería ideal para que ella me acechara. No me voy a atrever a cruzar, aunque... Hay peces, ¿eh? Ya, es que hay peces y hay animales y me da cosa que haya algún crocodile. Que no creo porque, bueno, sí tiene alimento, sí. Mirad cómo se ve el foco ahí. El foco de la piscina, con el agua ya turbia. Bueno, venga, va, no me la voy a jugar más. Que sé que queréis que vara para rato. Así que por vosotros lo hago, ¿eh? Que si fuera por mí, me atrevo a todo. No, hay que tener cuidado, chicos, eso es cierto. Hay que extremar precauciones en estos lugares, en todos en general. Madre mía, ¿y ahora por dónde voy? Si es que esto es inmenso. Podemos ir por estas escaleras, por ahí atrás, seguir rectos por la piscina y seguir viendo más villas distintas. ¡Hala! Los cocos, ¿eh? ¡Ojo! ¿Estáis viendo? Que necesito 2 manos, creo. ¡Dios! Bueno, este pedazo de coco. O sea, te cae de aquí arriba. Atención, solo desde aquí, que es mucho más bajito. Cuidado, ¿eh? Te deja sin cabeza, o sea, te la destruye. No, pero es que claro, ahora está vacío. Pero tú imagínate lleno. Está vacío. Buah. Vamos a seguir explorando. Mira, la zona de playa. Es que es como una playita a orilla para estar ahí tumbados. Lo normal es que en esta orilla apenas hubiese agua y sería como pues una entradita para ya meterte ahí con lo más mínimo de agua, pero es que está a rebosar. Vuelta a esta zona donde el huracán impactó más fuerte, curiosamente también las tejas del tejado, vamos, eso se ha ido pero por el viento, seguro. ¿Ves? No solo está esto, o sea, es donde más fuerte impactó aquí. A lo mejor un tornado o huracán. Buscaremos información de esto, ¿eh? Vietnam está situado en el oeste del Pacífico, una de las cuencas ciclónicas más activas del mundo, lo que lleva a considerarse un país de alto riesgo en cuanto a tifones se refiere. Cada año pueden afectar de 5 a 10 tifones o tormentas tropicales con distintos grados de intensidad que pueden tener impactos devastadores. Podemos confirmar que desde que se abandonó este lugar en 2020 no hubo mantenimiento de ningún tipo y estas tormentas han ido destruyendo todo lo que se ponía a su paso sin que nadie pudiese hacer nada al respecto. Pero, ¿cómo se abandona un lugar así? En 2013, y construido 100% por capital japonés, abre puertas Pulcra Resort, con la filosofía de la búsqueda de la paz interior, junto a una atmósfera relajante y en el compromiso de brindar salud y bienestar. Este resort ofrecía un lugar de lujo para la desconexión. Para ello disponía de un entorno único junto con todos los servicios de un 5 estrellas, en los que los precios oscilaban de entre 250 y los 400 euros por noche, dependiendo del tipo de villa que eligieses. Teniendo en cuenta que estamos en Vietnam, estos son precios algo desorbitados. Disponían de varios restaurantes como el Principal o el Japonés, donde utilizaban los mejores productos frescos locales. El negocio aparentemente iba bien, pero la pandemia y una serie de problemas financieros hicieron que tuviera que cerrar sus puertas. Actualmente hay algunas personas encargadas de que no vandalicen este sitio, como es el caso del hombre en moto que vimos al principio, y otro que nos sorprenderá más adelante, pero aún así, todo el complejo ha caído en el más absoluto de los abandonos. Tenemos que continuar y decidir a probar suerte por si alguna de las villas que teníamos cerca estaba abierta. Un detalle curioso que no he visto en otras piscinas y en otras villas es que esta piscina es bastante más grande y tiene asientos para la parejita y una mesa central para apoyar las bebidas que comprarían aquí mismo, porque tiene el restaurante al lado, el restaurante de la piscina. Yo no he visto hotel más lujoso que este, de verdad. La cascada ahí también, cascada individual y muy grande la villa, ¿eh? Que no se ve, pero la cascada tiene ahí un pedazo de boquete. Mirad, a ver si lo puedo enseñar desde aquí. Yo cuando me he acercado ahí, tiene una rotura enorme, perfecta para que quepa un buen bicharraco ahí y sea esa su cuevecita. No sé, yo sé que serpientes tiene que haber muchísimas y tienen que estar flipándolo con nosotros por aquí. Esta villa tenía 2 camas grandes, ¿eh? A lo mejor era para 4 personas, aunque solo tiene 2 asientos la piscina. Es una pasada de lugar. Es que me encanta porque no solo estoy en mi salsa en un abandono, sino que está comidísimo por la selva aquí de Vietnam. Tiene ese toque del lugar, ¿no? Un toque como muy tradicional. Está hecho todo con estilo como vietnamita y mola mucho. Ahí veo cortinas en
cabañitas, bueno, cabañas no porque son de piedra, son como casitas más pequeñas y estoy viendo cortinas, ¿eh? Vale, nos acercamos a este tipo de villas que creo que son diferentes, al menos esta no lo sé porque es muy grande y a lo mejor también tiene piscina privada. Ahora damos la vuelta. Oh, es estilo árabe, parece. La puerta. Ahí va. Oye, que hay una lagartija. No, no se puede abrir. A ver, por aquí. Esta está entera, por lo que veo. Ah, mira, oigo. Se entra por aquí. A ver. Wow. Aquí ha vivido alguien. Ya no, pero se nota que ha vivido alguien. Estoy escuchando. ¿He escuchado voces? Vale, no. No entiendo qué es esto. Creo que es una bañera. No. What is this? ¿Una mesa? ¿Aquí en medio de la habitación? No entiendo. Cortinas aquí. ¡Qué susto! ¡Joder, qué susto me ha dado! Uf. Bueno. Sí, es lo que estoy viendo. Aquí tenían estanterías para dar cosas. Aquí más muebles, así que esto lo utilizaron como recepción. Ay, mira, aquí ponen cosas. Buah, es que amenities, ¿ves? Aquí tenían amenities y no sé qué más cosas, no sé qué de la lista. Y aquí pone Feinbuscher, scissors, pues tema de oficina, tijeras y todo esto. Otro sofá con la piedra toda tallada. Qué bonito, tío. Vale. Viva la moto. Sonaba la moto. Sí. ¿Qué haces? ¿Pero la moto viene? Ah. A ver. Por favor. ¡Oh! ¡Qué sala de masajitos! ¡Guau! Está empapada, ¿eh? Mira. De la humedad. De la humedad sí, porque no hay goteras. Mira hacia arriba. El techo está perfecto. Ya, mira. ¡Buah! El jacuzzi. Para ir del masaje directamente al jacuzzi. Pedazo de telaraña que hay aquí. Sí. Un hilo bien gordo, ¿eh? Y ahí, pues, los baños. Qué bonito. ¡Ay, sí! Mira, fíjate. Se quedó una serpiente aquí. Es que esto es lo raro que no hayamos visto más. Y un escorpión. ¿En serio? También muerto. O no sé si... Mira, ¿eso que hay ahí? ¿Es un escorpión o qué es? Sí, ¿no? No sé. Hostia, pero son varios entonces. Hay varias cosas. Y un gusano. Los animales que, claro, no pueden salir cuando se caen aquí. Qué penita, ¿eh? Vaya muerte más lenta, también te digo. No, encima aquí dándole el sol. Sí, dándoles el sol con calor y sin agua. Buah, me da mucha pena a mí esto. Vale, atención, que en la sala de masajes, fijaos lo que tenemos. Esto claramente nos va a decir la fecha de abandono exacta porque todos los años tienen que venir a revisar. De hecho, todos los meses vienen a clicar que se ha comprobado el extintor. Mirad. Cuadra con lo que decía Google. 2019, todos los meses están marcados, pero en 2020, ¿qué pasa? Que ni siquiera en enero. O sea, justo se abandona en diciembre de 2019. Al salir de la sala de masajes, otras construcciones que se encontraban al lado llamaron mi atención. O sea, había mogollón de salas de masaje. Claro, esto te tocaba la número tal. Supongo que en la puerta vendría el número porque ahora no queda nada. Y todo esto, que pensaba que eran como villas sin piscina, son salas de masajes. Oigo. Curiosamente, justo donde se encontraba este aguilucho, era la entrada a una de las casitas donde habían hecho un ritual nada alentador. Oh, ¡qué pájaro más bonito! Otra sala de masaje que está no sé por qué está quemado en la camilla, tiene como quemaduras, ¿no? Esta está tal cual. Esta está más entera.
Una vez más, aquí otro extintor. Igualmente pasado hasta diciembre de 2019. ¿Qué? ¿Qué cojones? Aquí han hecho un ritual raro, chino. Ahí va. La toalla quemada y aquí hay marcas chinas. Qué mal rollo. No, no, no. Os lo enseño por si a alguien le interesa. Acerco el brazo, pero yo ahí no me meto. ¿Buh? ¿Qué pasa? ¡Ah! No, han puesto ahí otro ritual. Mirad. ¿Qué es esto? Voy a hacer una foto con el móvil. No me mola un pelo, ¿eh? A mí ver marcas y señales extrañas. A ver. Uf, qué raro. La sensación cuando entré allí no me gustó nada, y tras encontrar el significado de los símbolos me confirman algo inquietante. Si volvemos a ver las imágenes, encontramos dos signos claros, en donde alrededor pone un nombre: Lilith. Resulta que la figura de Lilith es considerada uno de los demonios más antiguos de la historia, contando con más de 4000 años de antigüedad. En el Museo Británico de Londres existe una placa de terracota llamada Reina de la Noche, donde muchos expertos la asocian con Lilith en sus orígenes mesopotámicos. Se aprecia una figura femenina alada que lleva una corona con cuernos, símbolo de la divinidad mesopotámica. También tiene patas y garras de ave, con piernas apoyadas sobre leones y sosteniendo búhos a ambos lados, y si os fijáis, sus manos están alzadas en gesto ritual. Pero esto no queda aquí. Durante el paso del tiempo, Lilith se menciona en diferentes épocas, culturas y religiones hasta la actualidad. Quien realizó aquel ritual no solo buscaba un simple símbolo, estaba invocando o rindiendo culto a una entidad ancestral y demoníaca. No sabemos quién fue, ni qué pretendía conseguir. La única certeza es que alguien quiso traerla de vuelta. No sé, qué cosa más rara hemos visto ahí, ¿eh? En ese baño. Estos chinos, ya sabes. Bueno, chino vietnamita, pero era chino, eran letras chinas. Jesús no lo ha visto. No, porque ha entrado ella y yo me he quedado fuera para ver si venía el de la moto, que efectivamente justo Sí, ha venido el ha de la terminado moto. ella de grabar y ha venido el Y ha de sonado el de la... China. No nos ha visto, pero ha cruzado. Así que vamos a poner ya rumbo a ir saliendo igualmente. Si veo Vamos alguna a seguir villa más mirando de curiosa, todas sí. maneras, mientras vamos saliendo, vamos mirando cosas. Lo de la villa, o sea, lo del ritual ese, pues no me ha gustado, ¿eh? Joder, es que era súper raro lo del No, baño y ese. aquí encima, fíjate. Ya, por aquí escondido un cuerpo, bueno, o a nosotros nos pasa algo aquí. Nadie sabe, esto ha sido un check-in de última hora, de esta mañana he visto en el mapa, ¿a que sí? Te he dicho, Sí, sí, sí. hola, antes de ir a Vanna Hill se llama. Aquí. Digo, antes de ir para allá, mira, vamos a pasarnos aquí y grabamos. Ha sido de última hora, nadie sabe que estamos aquí, no hemos mandado la ubicación a nadie, cosa que está muy mal hecha por nuestra parte, Sí. porque si nos pasa algo y desaparecemos, es que Cuidado las nadie... cacas. Casi la piso. Nadie sabe dónde estamos. ¿Estas cacas son de vaca? Estamos pasando ahora mismo aquí más villas, ¿veis? Otra aquí. Pero claro, como nos metamos en todas... Mirad, hemos seguido andando y tenemos unas escaleras por la derecha y otras... O sea, estas no son escaleras, son más villas, que no vamos a llegar al final porque es que se nos va el día, ¿eh? A ver... ¡Hala! Fíjate, esta piscina tenía un pequeño pino ahí. Estas flores son las que dan un olor súper característico y las mismas que viene el cementerio, de la pareja que le caía de encima. A ver, me voy a asomar. Oye, es curioso que en 5 años, bueno, 6 va a hacer ya, no haya ningún graffiti. No vengan a vandalizar aquí ni nada, ¿eh? ¿A que sí? ¿No te sorprende que no vandalicen? Quizá por el hombre este que no cuida, sino protege. Bueno, sí, pero igualmente es fácil aquí colarse sin que te vean, ¿sabes? Mirad, qué techos más altos. Y aquí la habitación con la cama y el baño al final, que le han puesto ahí el colchón, así que no se ve. Vale, una cosa, antes hemos visto unas cacas enormes por el camino y hemos dicho, wow, por aquí hay vacas. Pero es que acabamos de cruzar por esta puerta llena de plantas por todas partes, que hay que meterse haciendo un poco de zigzag y tal, y hemos seguido viendo las cacas. Me extraña que una vaca vaya a pasar por aquí y las cacas llegan hasta aquí. Voy a buscar cómo son las cacas de cocodrilo por si acaso. Es que vais a flipar. Hay una, os voy a enseñar la que aquí justo, nada más entrar aquí hay una. Y está aplastada la vegetación. Entonces, mirad.
Justo aquí. Justo aquí, mirad. Está, a ver si se... Esta de aquí. No, eso debe ser de vaca, ¿sí? ¿De vaca? ¿En serio? Sí, porque de cocodrilo es como más caca humana, Ya, sí. más tipo chorizo. A ver, dice que de cocodrilo es más tipo chorizo. Chorizo humano. Ah, sí. ¿Ves? Sí, sí. Vaya formas. Vale, pues será de vaca, pero ¿qué hace una vaca por aquí? Vamos, a mí me sale aquí una vaca y me pego un susto. Bueno, esto es tan enorme que creo que va a tocar ir despidiendo por aquí, aunque nosotros seguiremos explorando un poquito, pero ya voy a apagar la cámara, porque es que si no, no avanzamos casi. Pero os quería enseñar que, bueno, aquí sigue otra villa con piscina, aquí más, a la derecha, es que hay muchísimas. Es que dicen que hay 18, pero yo creo que ahí puede haber más, no lo sé, desde vista de mapa se verán bien. Y os quería enseñar que por ahí se aprecia... No sé si lo veis, que las construcciones tenían la idea de seguir, a no ser que sea otro solar. Pero parece ser que a lo mejor tenían idea de... Vale, he cortado porque este coco que hay aquí me ha hecho una encerrona y lo he pisado y ha sido como que me ha mordido y me pega un susto. Ya digo, ya está, me ha mordido algo y era el coco. Bueno, total, que no sé si tenían idea de implementar este resort o es parte de otro solar. Pero la cosa es que vaya resort de lujo echado a perder, ¿eh? Menuda bestialidad. Nosotros continuamos explorando villas, todas sin algo que mereciese la pena grabar, a excepción de esta última, que por casualidad grabamos la misma villa que aparece en un vídeo casero de hace más de 10 años. Fijaos cómo está Jesús, le acabo de echar el spray antimosquitos. Bueno, a ver, estamos debajo de una palmera, hay que tener cuidado. Mira. Te he matado de golpe ahí. Mira, tiene toda la pierna, ahí el brazo también. Sí, por ahí atrás. Por aquí era el otro, creo, ¿no? Mira este. Le han acribillado los mosquitos. Bueno, a ver lo que hay. No, pero es que no te habías echado el antimosquitos. Le he dicho, ¿quieres? Dice, no, da igual. Y mira, como el banquete, ha sido el banquete del momento. Espero que hayan comido bien, por lo menos. Pues así he visto de resorts por esta zona. Hago un llamamiento desde aquí a más exploradores si van a venir a esta zona de Vietnam, Hoi An, en la costa entre Hoi An y Da Nang, que vean en el mapa la cantidad de resorts que hay por la zona. Mira, si no he contabilizado 20, es que es una locura y todos abandonados, algunos a medio construir sin terminar, pero hay muchísimos que se nos van a quedar en el tintero sin poder ver porque no tenemos todo el tiempo del mundo y vamos a viajar luego a Taiwán, o sea que no paramos. Pero si venís hasta este punto, haced el favor de coger más días porque toda esta zona está llena de resorts abandonados. Esta es la 1. Aupilla. Número 1, fijaos lo que tiene en la entrada. ¡Qué bonito! Es Buda, es como budista. Ostras, que sí es top. Tiene una entrada aquí doble, como tenía como fuentes y todo por aquí. ¡Wow! ¡Hola! Hasta luego. ¡Buah! ¡Qué impresionante! Fijaos, este era el sofá, ¿eh? Este era el sofá y estas eran las vistas a la playa. ¡Qué bonito! Mirad. La habitación con las cortinas. Esto está abierto, ¿eh? Oye, pero si fuera ocupa yo, no me importaría venirme hasta aquí. Le hago así una limpieza de cara, un lavado de cara así rápido, limpias y tal. ¡Hola! La bañera. Que la bañera ahora mismo, supongo que no sería esta la idea, sino que crecieran en pequeñito los laterales, pero el tiempo ha hecho que tapen la bañera entera, las plantas. ¡Ostras, qué bestia! Ha aguantado esto, ha aguantado bien los cristales, la caída de hojas, y tiene una palmera arriba, que le cae un coco y a lo mejor pasa como con la otra que acaba rompiéndose el cristal. Aquí la ducha. A mi derecha el váter, 2 lavabos, los vestidores aquí, los armarios y todo con un espacio enorme y la cama de matrimonio. Creo que compartía, o sea, eran 2 apartamentos o quizás si una familia era grande pues podían irse los niños aquí. ¡Fua! Claro, estas eran las que llamaban villas costeras. ¡Wow! Mira, ¿has visto el baño de ahí? Pues tú pasa al de allí. Vas a alucinar.
A ver cuál es mejor. Tú mira este y yo miro el otro, ¿vale? No me digas nada. Wow. Bueno, el otro es más verde, pero este también tela, ¿eh? Este... Es que las plantas aquí directamente han tapado toda la bañera. Y con esta última villa, que se ve desde la villa número 1, es también con vistas al mar, pero en plan individual, como las que hemos visto hasta ahora. Qué pena que todas estas villas que tanto dinero han costado se queden aquí, ya simplemente a merced de la naturaleza. Una vez terminamos de grabar, nos quedamos en esta villa haciendo algunos planos, recursos y fotografías. Y gracias a que volé el dron anteriormente, porque de repente... ¿Qué pasa? ¡Ah! Uno de los vigilantes que se encargaba de proteger el resort nos dijo que teníamos que irnos. Le intentamos explicar que su compañero nos había dado permiso, pero no entendía o no quiso entender nada de lo que le decíamos y nos acompañó hasta la salida. Por suerte, nos dio tiempo a grabar la totalidad del complejo y dejar testimonio vivo del estado en el que se encuentra este espectacular resort actualmente. No hay constancia en ningún medio de planes futuros para este lugar y viendo cómo se encuentra todo, veo muy difícil un futuro aquí. Ahora tan solo quedan en la memoria aquellos recuerdos de lo que un día fue. Nos vemos en el próximo reportaje.